Hola, bienvenidos a nuestro programa El Tragaluz, donde estamos viendo desde una perspectiva de lo alto, una luz que nos viene desde arriba. Vemos cuestiones de la actualidad, cuestiones de nuestra cultura, cuestiones de la vida cristiana. Aquí está Tere Cortés, conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tere? Yo soy Juan Carlos Martín. Estamos aquí los dos, Juan Carlos y Tere, para hablar hoy acerca del amor, la amistad y el descubrimiento de Dios, especialmente basándonos en una novela que traes tú aquí, Tere. Que es La señora de Luis, se titula. Señora Luis, sí. Una novela de Patti Callahan, y es una novela que nos cuenta, ¿qué nos cuenta? Pues de una señora, su vivencia con su familia, sus hijos, su vida, también su enfermedad. Y bueno, y conoce a un señor, que eso ya, bueno, lo destriparás tú. Eso me lo dejas a mí, ¿no? Sí. Porque este señor era un escritor famoso. Sí, ahí está. ¿Tú recuerdas esa película de las Crónicas de Narnia? Sí, sí, sí. Las Crónicas de Narnia, creo que ahora están en Disney, si no recuerdo mal, y todo el mundo conoce esas películas. De C.S. Lewis, ¿no? De C.S. Lewis o C.S. Lewis, como se dice en inglés, pero bueno. En español nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo a decir los nombres de los escritores y los actores de Hollywood, todo tal como aparecía. Y poníamos C.S. Lewis. Sí. Hombre, es que los que no sabemos inglés, pues tenemos que defender de alguna manera, ¿no? Sí, pero bueno, eso es una marca de que es alguien muy conocido. Sí. Cuando decíamos su nombre en españolizado, sí, es porque ya lo teníamos como algo muy nuestro. Sí, sí, sí. Y C.S. Lewis, o C.S. Lewis, es un escritor británico famoso. Nació en 1898, murió en 1963. Y él es... ¿Antes de que nosotros naciéramos? Antes de que nosotros naciéramos. No lo conocimos, vaya, por Dios. Qué pena. Pues él es el segundo protagonista de esta novela que traes. ¿La novela es todo ficción o es parte de realidad? Yo creo que es parte de realidad, ¿no? Casi todo, ¿no? Sí, de hecho, esta escritora, Patti Callahan, se ha esforzado mucho por entrar en todos los archivos, en toda la correspondencia de C.S. Lewis y de la protagonista, que no hemos dicho su nombre, se llamaba Joy. No, yo no me acordaba. Sí, Joy Davidman. Ella investigó muy a fondo durante años y ha construido una ficción basada en hechos reales. Esta novela, Señora Luis, es una novela. O sea, ella se imagina cómo ocurrieron algunas cosas y las tiene que inventar, pero está basado en mucha investigación, en muchas cartas que leyó, en todos los libros, en todas las memorias. Así que tiene bastantes visos de realidad. ¿Qué es lo que te gustó a ti o qué te impresionó primero de Señora Luis? Pues la vida que tenía, contaba con su esposo, que no le daba muy buena vida, tenía 2 chicos y no vivía muy bien, era ella la que llevaba la casa, ella la que trabajaba, ella que tenía que sacar la casa adelante. ¿A qué se dedicaba el marido? Era escritor. Tienen mala fama algunos escritores, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que no vendía, la que vendía era ella, ¿no? Claro, era un escritor que había tenido un éxito mediano, un éxito mediano. Creo que incluso había vendido el guión para Hollywood o algo así. Y con eso, pues, él se creía que ya era una gran estrella. Como el dicho, cría fama y échate a dormir, ¿no? Exacto. Algo así. A eso se dedicó el hombre. Y entonces el hombre descuidó totalmente su casa, su hogar, su esposa, se echó a la bebida, a mala vida. Así que esta mujer quedó desamparada. Sí. No sé si esa historia es actual o crees que sigue pasando eso. Yo creo que sigue pasando, es muy actual, yo creo. ¿Conoces muchas mujeres en el caso de Joy? Sí, por desgracia sí, bastante. Que han dejado a la familia y las madres han tenido que tirar del carro ellas solas, con los hijos, sacarlos adelante y ponerse nada, manos a la obra. Es decir, esto como no lo saqué yo, no hay quien lo saque. Sí.
Y era una mujer que venía de un trasfondo, si no recuerdo mal, de trasfondo judío y marxista, muy de izquierdas, pero también ella había tenido una experiencia religiosa, podemos llamar un encuentro con Jesús. Sí, ella conocía al Señor, ¿no? Ella era cristiana, sí. Ella lo explica también de una manera así, como que llegó a un punto de que no podía más, de que quizá por la situación con su marido, verse así sola, con los niños, teniendo que tirar para todo, para adelante ella sola, llegó a un punto en que ella se rindió y acudió a Dios y clamó a Él. Y entonces, a partir de ahí, ella tuvo esa experiencia y Dios se hizo real en su vida y ella empezó a caminar, pero un poquito a trompicones también. Se ganaba un poco la vida también escribiendo para, creo que estaba en la iglesia presbiteriana y participaba en revistas teológicas y algo así, porque ella era escritora, y muy buena escritora además, pero lo pasó muy mal. Y ella conoció a C.S. Lewis. ¿Cómo lo conoció? Perdona. Sí, te lo voy a decir ahora. Aunque ella vivía en Estados Unidos y él estaba en Inglaterra, eso. no tenían nada en común. ¿Cómo coincidieron? Pues por los libros de él. Ella empezó a leer cosas de él. Leía las Crónicas de Narnia, los primeros libros que habían salido entonces, para sus hijos, por la noche. Y entonces ella se interesó en esa perspectiva cristiana que veía en un hombre que se notaba que tenía una gran talla intelectual. Y ella también era una intelectual y también recién convertida en cristiana, estaba descubriendo las cosas de Dios y necesitaba mucho ese consejo y esa relación especial con alguien que fuera cristiano e intelectual, pero además cristiano no de tradición, sino cristiano que se hubiera convertido realmente a Cristo. Cuando él hizo la Crónica de Narnia ya era cristiano, ¿eh? Sí. Aunque él dice que no las escribió como mucha gente dice, que es una especie de alegoría del cristianismo, que hay muchos personajes. Él dice que no pensaba en escribir una obra para presentar el cristianismo, sino simplemente una obra para los niños, para explicarles. Pero yo creo que sí, es una obra cristiana, ¿no? Exacto, y eso es lo bueno, que aunque no tenía la intención de hacer lo que se llama una obra apologética, es decir, una obra como para defender, para predicar, para evangelizar, al final le salió. Y es una lección también para nosotros, porque muchas veces las cosas, si eres cristiano, no tienes por qué proponerte muchas veces, no, esto lo voy a hacer así como cristiano, voy a decir esto, tal, sino que si eres cristiano, salen las cosas. Claro. Con naturalidad, ¿no? Que a veces es lo mejor, ¿no? Exacto. Que no diga, voy a hacer esto porque es para el Señor y para alcanzar, sino ya va en el paquete. Sí, además C.S. Lewis tenía varios programas de radio, fue muy importante sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial para los británicos, sus programas de mero cristianismo, donde hablaba de la fe pero a la vez animaba a un país que lo estaba pasando muy mal. Tenía artículos, ensayos, daba conferencias. Era todo un personaje a nivel intelectual en la Universidad de Cambridge, ahí donde tú estudiaste. Donde estudia. ¿No? Sí. No, yo estudié en Jabarquinto, cariño. Es otra. Otra categoría. Pero yo tampoco estudié en Cambridge. Pero he conocido a gente que estuvo allí, gente que le conoció y tal. Así que fue realmente una persona muy influyente en su época. Y yo creo que una de sus características principales fue su trayecto de ser una persona atea, que no creía en Dios, a ser uno de los cristianos más influyentes del siglo XX. ¿Y tú sabes cómo conoció al Señor? Sí, él lo cuenta en un libro suyo, en su libro Cautivado por la alegría, que es una traducción que nos hace perder un poquito el sentido, porque es Surprised by Joy. O sea, que él pone el nombre de su amada, de Joy, lo pone en el título, pero en español se traduce como gozo, como alegría. Pero
Él cuenta ahí sus peripecias hasta llegar a ser cristiano. Y a mí me llama la atención algo que es muy importante, y es cómo él se alejó primero del cristianismo. Porque todos, no sé si tú también, pero todos hemos tenido más o menos, o la mayoría en este país, Sí. una educación, aunque sea formalmente cristiana. Sí. ¿Tú también? Católica, sí. Por tradición, por costumbre, porque lo que hacían los abuelos lo hacen los padres y ahora los hijos, pero no practicante nada. Pues él era algo así. Él era, pues, de una familia normal, creyente, pero cuando era niño, no sé si con 8 o 9 años, su madre enfermó, creo que de cáncer. Y entonces él le pedía a Dios que su madre se curara. Y le decían que si tenía fe y le pedía a Dios con fe, su madre se curaría. Y él entonces lo hacía, que era un niño, y le pedía a Dios con fe que su madre se curara. Pero su madre se murió. Y le dejó solo. Eso le marcó muchísimo. Hombre, se curó, se fue con el Señor, se curó. No, pero para la mente de un niño eso Ya. fue una pérdida tremenda. Ya, me imagino. Entonces él se quedó muy, muy, muy afectado por eso, y ahí comenzó su ateísmo. Ya desde muy jovencito él no creía en nada. Claro. Y él decía que para él era mucho más cómodo, era un alivio no creer en nada. Que le había decepcionado, ¿no? El Señor. Sí, sí, porque creer en algo, en cierta forma, si tú crees en algo, eso te genera una responsabilidad Sí. hacia aquel en quien crees. Bueno, si Dios me ha creado, si existe un Dios y existe un orden y todo eso, pues yo tengo alguna responsabilidad. Tengo algo que hacer, tengo que relacionarme con ese Dios de alguna manera. Y entonces entra la religión. Sí. ¿Y la religión qué te dice? Son normas, ¿no? Sí. Todo normas. Pero- Si hace esto, si eres esto, si esto no lo hagas, esto sí. Y en el Señor es diferente, ¿no? Exacto. Pero él solo conocía la religión y el ateísmo en ese momento. Ujú. Entonces no le interesaba la religión, no le interesaba ese Dios. Porque él realmente creía que si había Dios, Dios tenía que ser cruel. Por la pérdida, ¿no?, de su mamá. Exacto. No sé si tú has conocido a gente también que piensa así. Sí, la verdad es que sí. He conocido a gente que eso, por enfermedades, ha fallecido la esposa o el esposo y a lo mejor a su manera creía y le pedía al Señor, sánala. Y resulta que no, que el Señor se la ha llevado y de espaldas al Señor totalmente. Porque para ella es una decepción, que le ha quitado algo que era suyo, que le pertenecía, y cuando la verdad es que le pertenecemos a Él. Así es. Estamos aquí de prestado. Sí. Pero también sucede que hay personas que, sin que les pase nada malo, simplemente porque También. piensan que en este mundo hay mucha injusticia, Sí, también. que hay mucha maldad, que Dios no puede ser bueno. Entonces prefieren vivir pensando que no hay Dios. Sí, muchas veces le echan las culpas. Pues si el Señor está o si el Señor existe, ¿por qué deja o por qué permite la guerra? ¿O por qué permite que los niños pasen hambre? ¿O por qué permite X? Así es. Y cuando no creen, porque digo, bueno, pues si no crees, ¿por qué le pides cuenta al Señor? ¿O por qué? ¿No? Pues este hombre después estuvo en la Primera Guerra Mundial, muy jovencito, con 19 años, Oh, y llegó, y creo que ya estando en el ejército, creo que comenzó a leer a autores cristianos, porque a él le gustaba la buena literatura. Y había algunos escritores cristianos que eran muy buenos escritores. Entonces él leyó a Chesterton y a uno que no conocemos tanto en España y en Latinoamérica, que es George MacDonald. No es muy conocido, pero para él fue muy influyente. yo me suena, pero no sé quién es. Sí, tenemos ahí un librito en casa Sí, pero me que a mí me encanta, con citas, que además es un libro que es una antología, una recopilación de citas de MacDonald que hizo C.S. Lewis. Era su Interesante. escritor cristiano favorito, en realidad. Y él decía, fíjate lo que decía, ¿cómo es posible que un escritor tan bueno me hable de Dios?
tiene algo Pero- bueno y algo bueno que contar, ¿no? Sí. Pero eso también es una buena lección para nosotros. Sí. Cuando hacemos las cosas bien, como cristianos, ya seas escritor o seas cualquier otra cosa, eso tiene una repercusión. La verdad que sí, deja huella. Tú simplemente haces lo que tienes que hacer y las personas lo ven. Tú, como normal, tú las haces porque dices es lo que tengo que hacer, pero otros ven que es algo diferente, ¿no? Pasa igual con el testimonio, ¿no? Cuando hacemos según qué cosa, vemos, este es diferente, ¿y por qué haces esto? Y claro, pues la gente se hace preguntas. Para nosotros es normal, pero para la gente no. Pues él, a raíz de leer a estos escritores, muy buenos escritores, que eran cristianos, empezó a interesarse por el cristianismo ya desde otra perspectiva, ya no como un niño, ya como un intelectual. Y tuvo una lucha fuerte, ¿Por qué? porque no quería. Ah, Realmente tenía sus prejuicios intelectuales, pero también algo dentro de su interior. Y a veces le ocurre a la gente. Dicen, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios porque no me convence cómo es el mundo, o no me convencen las religiones, o tengo mis barreras intelectuales para creer en Dios. Pero a menudo lo que necesitamos es un encuentro personal, algo más interior. Y lo que nos impide creer en Dios no son realmente esas cuestiones intelectuales. Es algo que hay dentro de nosotros. Y la mejor manera de librarnos de eso es acercarnos a Él con un corazón abierto y sin prejuicios. Y eso es lo que hizo este hombre. Empezó a derribar sus prejuicios a medida que leía, pero también a medida que conversaba con otros cristianos. Él se juntaba muy al estilo inglés, se juntaban en... ¿con su té? ¿O qué? Bueno, o cervecita. Y... su té, también sus buenas pintas de cerveza, También. en un pub inglés, Sí, sí. porque en el pub no te sirven té. Sí, no. Ahí su comida típica inglesa y comían, y las comidas se convertían en tertulias literarias, intelectuales y espirituales también, porque había algunos cristianos allí. Estaban las tertulias, unas tertulias que se hicieron famosas, se llamaban los Inklings, por el lugar donde se reunían. Allí está... Inclis, ¿qué significa Bueno, eso? es igual. Allí no vamos a la publicidad de establecimientos. No, yo decía el significado, Inclis, no sé lo que... Sí, no, era el nombre del lugar donde se vale. juntaba. Pero que allí estaba Tolkien, Ah, el Señor de los Anillos. sí. También es más conocido que C.S. Lewis, un hombre profundamente católico, además un católico pero muy a la antigua, de antes del Concilio Vaticano. A la vieja usanza, ¿no? Sí, de lo de misas en latín y todo eso, pero un hombre muy recto, muy religioso y muy firme y muy sólido como intelectual. Y él influyó mucho en Lewis, en sus conversaciones. Entre Tolkien y otros que había en ese grupito, influyeron en él de tal manera que se dio cuenta que intelectualmente no podía decir el cristianismo no sirve. Porque se estaba dando cuenta de que intelectualmente, a intelectuales de muy alto nivel, el cristianismo los llenaba y era una cosa coherente para ellos. ¿Tú has tenido así, a nivel intelectual o de problemas filosóficos, o pensamientos que te lleguen, que te hagan dudar acerca del cristianismo? Sí. Pues sí, de hecho yo cuando conocí al Señor decía algo tiene que haber o algo tiene... pero no sabía el qué. Yo estaba buscando, recuerdo que yo buscaba, iba a la iglesia católica y yo recuerdo que veía al Cristo aquel crucificado, ahí con una cara de pena y me daba miedo. Y decía, ¿aquí queda esto? ¿Y solo es esto? Entonces pensé, digo, tiene que haber algo más, ¿no? Tenía una lucha. Y sí. Y leí, busqué la Biblia y leí y dije, bueno, murió, pero resucitó. Entonces me dio como esperanza, como vida. Está vivo. Claro que está vivo, que no está muerto, porque yo lo veía allí, qué pena y qué triste. Que no... Entonces a mí me dio esperanza. Tenía mi dilema y tal, pero de verdad ahí el Señor abrió mi mente, mi corazón y dije, murió, pero resucitó al tercer día y está vivo, vive y reina.
por los siglos de los siglos. Así que está al alcance de nuestras manos. Si queremos ir a Él, Él está con los brazos abiertos para recibirnos, porque Él dice que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Yo cuando entendí eso digo, pues ya está, el dilema resuelto. Así que animo a los que nos están escuchando a que busquen, porque el Señor dice que el que busca halla, el que pide recibe y al que llama se le abrirá. A mí se me abrió, busqué y hallé. Entonces te animo. Qué bueno, qué bueno. Esa es la experiencia de Luis, la experiencia de Joy Davidman. Él finalmente dice que fue como en un momento, fue como un clic, su paso de no creer a creer. Primero admitió, bueno, es posible que hay Dios, sí, pero su paso para creer en Cristo y en la Biblia, en el plan de salvación que tú acabas de mencionar, que tú te apropiaste para tu vida. Creer en esa realidad de que Dios se hizo hombre, de que vino a la cruz, de que murió por nuestros pecados, de que por gracia nos da la oportunidad de que vengamos a Él, le entreguemos nuestra vida, todos nuestros fallos, todo nuestro pecado, todo nuestro fracaso, todas nuestras dudas, se lo ponemos a sus pies y Él nos limpia con su sangre y nos abre la puerta a tener una relación con Dios como algo real. Él dice que todo eso fue como un clic en su vida. Me parece que dice que iba en el autobús o algo así. En un momento nada místico, él tuvo como esa revelación y desde ese momento empezó a creer. Fue algo, pum, de un momento a otro. Y ya te digo, se convirtió en una de las personas más influyentes. Como era tan influyente, ella quiso, volviendo a la novela, ella quiso conocerlo. Se fue a Inglaterra. ¿Para conocerlo o...? Bueno, con la idea de trabajar allí, de seguir estudiando, ella quería desarrollar su carrera como escritora, pero en el fondo ella quería conocerlo. En ese tiempo, cuando ella estaba allí, si te acuerdas, se entera de que su marido está con su mejor amiga o con su prima, no recuerdo, creo que era su prima. Sí, un familiar, creo. Entonces se divorcian y bueno, lo pasa muy mal. Ella también espiritualmente tiene un tiempo de desierto muy desagradable. Pero van desarrollando una amistad. Por eso hablamos de la amistad. Este Luis, precisamente, tiene un libro, un ensayo muy famoso que se llama Los Cuatro Amores, que habla de los 4 tipos de amor y uno de ellos es la amistad. Y ellos, en principio, tienen esta relación, simplemente de amistad. Pero la novela, ahí no sé si la escritora se pasó o si realmente está así, pero la novela se ve muy claro que ella quería algo más que amistad. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, creo que eso, que quedaron y empezaron a salir. Salían, quedaban en el bar ese que tú dices, creo. En el pub, sí. En el pub y empezaban a hablar, y empezaron a conocerse. Sí. Y ya empezaron algo más... Sí, que era una mujer rompedora. Sí. Para aquellos señores británicos tan clásicos de Cambridge y tan chapados a la antigua como Tolkien, esto de que llegara una señora americana. Además, yo creo que era de la única mujer que había. La única mujer que entró en aquel grupo. Que me llamó la atención porque se ve que no dejaban entrar a mujeres, vamos. Sí, sí. Que Tolkien en algún momento decía, es que esta señora no tiene cosas que hacer en su casa, que está aquí. Pero la señora también era muy intelectual, ¿no? Exacto. Le interesaba. Era muy valiosa como mujer también. Y se desarrolló esa amistad que al final se convirtió en amor, aunque él era muy reacio también. Sí. Como había sido muy reacio a encontrar a Dios, había sido también muy reacio a encontrar el amor, quizá por cosas de su pasado. Y finalmente se casan, no vamos a contar mucho, que lean la novela. Sí, porque si no, no la leen. Pobre. Y algo que todo el mundo sabe, que conoce, es que al poco tiempo después de casarse ella muere también de cáncer. Sí. Y él escribe después un libro que se llama Una pena en observación, donde habla del problema del dolor de una forma muy, muy, muy aguda, muy sincera también delante de Dios. Y es algo que me enseña a mí también, cómo la vida cristiana, si te la tomas como que es un camino siempre hacia arriba, de que todo cada vez mejor,
Te llevas algún chasco, ¿verdad? Sí, sí, porque ahí la palabra dice que las aflicciones. En el mundo Tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una promesa. El Señor no nos dice que vamos a tener una vida llena de satisfacción, llena de éxito, que todo nos va a ir bien, porque quien nos diga eso miente. O sea, en el mundo vamos a tener aflicción, pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, que con Él podemos seguir adelante, con nuestras caídas, con nuestras luchas, con nuestros problemas, pero sabemos que tenemos a nuestro lado al Señor, que nos podemos aferrar a Él y depender de Él y confiar en Él, porque dice, no te dejaré ni te desampararé, mío eres tú. Si somos del Señor, sabemos en quién hemos creído, entonces tenemos que estar aferrados a Él y confiando en Él. Así es, así es. Esta es una historia preciosa, la novela es muy interesante de leer, pero lo importante después de todo es la historia que hay detrás. Personas que parten de un punto en el que no conocen a Dios, pero llegan a conocerle. A veces por una situación muy difícil que te lleva a clamar a Él, o a veces después de una investigación y de mucha discusión y de mucho debate interno a nivel intelectual, pero al final llegas a reconocerle. Lo importante es eso, lo importante es conocer a Dios. Lo importante es saber que Él se hizo hombre para acercarse a nosotros. Nosotros a veces nos queremos acercar a Él, pero no podemos, porque nuestra propia naturaleza nos impide llegar a la altura de Dios. Pero Él se hizo hombre. Él se hizo hombre, Él vino a la cruz, Él cargó con nuestros pecados, Él murió por cada uno de nosotros para que podamos ser reconciliados con el Padre, para que podamos tener esta nueva relación con Él. Una relación en la que cobra nuevo sentido la amistad, cobra nuevo sentido el amor e incluso las situaciones que se complican en la vida. Cuando uno siendo cristiano se va dando cuenta de que también estás pasando pruebas, también tienes que superar aflicciones, esos momentos te ayudan a crecer y a fortalecerte, a estar más y más seguros en Dios. Que así sea también en tu vida.